Muchachos, muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo espacio del Curso Nacional de Emprendimiento. Para los que están viendo esto en diferido, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que lo vean. Hoy vamos a ver varias cosas. Uno, voy a hacerles retroalimentación mm, de todos los trabajos. La actividad entregable número uno ya la califiqué afortunadamente. Por favor, chequen y revisen. Ahorita hago una retroalimentación general. Voy a hablarles un poquito del aula virtual y la importancia de cacharrearle, porque para la segunda actividad entregable es importante que ustedes entren a un sitio y puedan interactuar. Y el tercero, vamos a empezar o vamos a desarrollar, seguir continuando, no, vamos a continuar con el tema que empezamos la semana pasada, que es planificación del negocio, investigación de mercado y también temas financieros. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Primero, eh, en el tema de retroalimentación de sus trabajos, en términos generales estuvo bien hecho. En la primera parte, todos, yo creo que ahí sí no hubo ningún error, todos lograron identificar bien el problema o la problemática. Recuerden que yo les explicaba que cuando había un- una oportunidad de negocio o un problema o alguna opción que ustedes ven, no identifica el problema. Y en todos los trabajos está claro la forma como identificar una problemática. Fue muy chévere ver cuál era la problemática. Algunos ahondaron en la descripción, otros desarrollaron también muy bien la caracterización, es decir, las causas que generan el problema y las consecuencias que ese problema genera. Entonces, eso también ustedes lo plantearon bien, la gran mayoría de ustedes lo hizo bien. Y creo que de los puntos que mejor desarrollaron fue esos dos, que fue identificar bien la problemática, describirla y caracterizarla. En el tema de los objetivos, también se nota que entendieron como el sentido de la explicación, es decir, hay un objetivo general y unos específicos que son los pasos para llegar a ese objetivo general. Hubo algunas personas que no fueron claros a la hora de escribir los objetivos cuando uno leía y releía el documento no era claro con el resto del documento. A ellos les escribieron en la retroalimentación: vea, los objetivos hay que cambiarlos o mejorarlos o hay que hacer que sea más coherente con la propuesta de valor. No, no tenían mucho sentido. Entonces, o era una cosa o era la otra. Entonces, no era claro. Eso se lo escribí en la retroalimentación. También importantísimo, salvo una o dos personas, todos utilizaron verbos para iniciar los objetivos. Esa es también súper clave. Pues también estuvo, digamos que el ejercicio estuvo bien desarrollado en ese sentido. El siguiente punto, que fueron las soluciones existentes, también la gran mayoría de ustedes lo desarrolló bien, que fue contar quiénes habían intentado resolver esa problemática, quiénes y de qué forma lo hicieron. Entonces, quedó bien redactado en el documento en general, la forma como desarrollaron ese punto. Entonces, ese punto también casi todos lo tuvieron bien. El siguiente fue la propuesta de valor o idea de negocio. Ahí una buena parte de ustedes tuvo fallas. ¿Por qué digo fallas? Porque o no describieron bien, ponían una frasecita y ya no escribían, no detallaban más cuál era esa propuesta de valor. Una buena cantidad no puso porque era innovador. Yo les había dicho que era importante que en esa idea de negocio, en esa propuesta de valor, escribieran en un segundo párrafo por qué era innovadora. Recuerden que lo innovador es lo que lo hace diferente, lo que lo diferencia a los demás y que le da valor. Entonces, ahí hubo una gran falla. Creo que ese fue el punto más débil de todo el desarrollo del documento en términos generales. Algunos de ustedes, poquitos, pero ocurrió, cuando yo leía y releía la idea o la propuesta de valor y veía los objetivos, no tenían relación. Yo decía, venga, pero es propuesta de valor o son los objetivos, pero no tenían relación. Entonces, en retroalimentación les escribí eso. A algunos les escribí que la idea era muy buena y pertinente. A algunos les escribí que era innovadora porque cuando escribieron lo de innovación, efectivamente uno la leía y decía, oiga, sí, esa propuesta es innovadora. Entonces, pues, me parecía que era buena idea que tenía innovación. Entonces, también les escribí eso en retroalimentación. A algunos les escribí, y en eso también tengo que ser muy claro,
Yo leía los documentos, por eso tal vez me demoré tanto calificando, sí me demoré mucho más que el semestre pasado. Me di cuenta de algo, la idea puede que sea buenísima, o sea, bacanísima, pero yo les decía que es importante empezar a prever eso de la generación de ingresos de forma constante para que sea sostenible. Y yo veía algunas de las ideas y decía, bueno, están bacanísimas, son, mejor dicho, la berraquera. Pero en el momento de ver qué tan sostenibles podían ser, yo decía, bueno, ¿y cómo van a ser sostenibles? ¿Cómo van a ser para generarse ingresos? Porque ahí inclusive me hablaban de que iban a ser, de que iban a ser gratuitas, que iban a generar alianzas, todo eso está muy bien, pero entonces, ¿cómo se van a generar ingresos? Entonces yo decía, ya, y leía a ver yo, a ver si le encontraba la combo y decía, venga, a ver, pero a una buena cantidad de sus trabajos les pasó eso, que los leía y decía, venga, pero ¿cómo van a hacer para generarse ingresos de forma constante? ¿Cómo van a hacer para ser sostenibles? Entonces a algunos les escribí, oiga, la idea está buena, pero me deja pensando si será sostenible. Algunos después de hacerles una retroalimentación les decía, venga, ¿y será sostenible? ¿Cómo va a ser sostenible? Sin descartar que la idea es buena, pero acuérdense que ideas buenas hay muchísimas, el asunto es cómo se aterrizan. Recuerden que les dije, creo que en las primeras clases, que hay ideas que aquí eso uno vuela. El asunto es uno cómo aterriza y en la práctica uno cómo hace para que eso que aterrizó, eso que materializó, genere ingresos de forma constante, porque si no, no va a haber sostenibilidad, no va a haber equilibrio. Entonces creo que ese punto fue donde más fallas hubo a nivel general, sí, de todo el trabajo. En impacto potencial, que era el último punto para hacer de esta primera entrega, me pareció que el ejercicio estuvo bueno porque la gran mayoría de ustedes escribió quién se beneficia. Recuerden que el impacto potencial es quién se beneficia con ese proyecto, con esa idea de negocio. Y suele pasar que no solamente es el emprendedor, sino son muchas más personas. Entonces yo les decía en la explicación, recuerden pensar quién más se beneficia con esa idea. Y leyendo los documentos, una buena parte de ustedes expresó eso, oiga, se van a beneficiar tales y tales personas, esta comunidad o tales personas, o sea, lo pudieron describir. Entonces, en ese sentido fue valioso el ejercicio. Hubo personas a las que le faltó desarrollar más quién era el que se beneficiaba. Hubo incluso personas que no pusieron impacto. Y yo les escribí, faltó el impacto potencial, quién se va a beneficiar con esa idea. Entonces, eso en términos generales, la retroalimentación. eh, ortografía estuvo bien, redacción faltó poner comas en algunos puntos. Unos escribieron muy bien, yo a algunos les escribí muy bien desarrollado el documento, uno lo veía, estaba bien escrito, bien redactado y la idea, la estructura del documento estaba bien clarita, entonces también era chévere ver mm, ese proceso, es decir, cómo estaba estructurado ese documento. Entonces también fue muy, muy valioso y ahí les escribí en la retroalimentación, bien desarrollado y argumentado el documento, ta, ta, ta. Entonces a todos les escribí algo de retroalimentación dependiendo lo que leí el documento. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. A algunos también, se me ha olvidado, les, les dejé preguntas, pero para que las piensen y las vayan masticando para ver cómo las aplican para la segunda entrega. A algunos les escribí, les hice preguntas como sobre lo que estaban desarrollando para que lo tengan en cuenta, no para que me las envíen ahorita, sino para que la tengan en cuenta, la trabajen y para la segunda entrega como que puedan incluir algo de lo que les pregunté a ver si eso les ayuda un poco, porque eran preguntas como orientadoras, como para ayudarlos a orientar un poco más el trabajo en el que estaban desarrollando. Entonces, esa es como en términos generales, la retroalimentación de todos los trabajos que ya están calificados, pueden entrar y chequear en el aula virtual. ¿Listo? Segundo punto que quería hablar, que es súper importante y sí me preocupa un poco, y es el tema del aula virtual. Hoy en día, jóvenes, hay personas que no han entrado. Y si no entran, pues pasan varias cosas. Uno, pues no contestan preguntas de infografías y videos interactivos y eso les baja la nota un montón. Y no van a ver las clases grabadas ni nada y van a quedar perdidos. Entonces, recomiendo, y además ahorita para el segundo corte les voy a explicar. Entonces, es importantísimo.
que entren al aula virtual, revisen el foro novedades. Si se dan cuenta, oh, yo ya puse las clases de ayer, ya las puse, están ahí para que el que las quiera ver. Pero aparte de, de todo eso, que realicen las actividades que están en el aula virtual, es decir, contestar todas las preguntas de infografías y videos interactivos y además hacer el curso de Coursera que está al final de la unidad 2. Eso es fundamental, es un curso de modelo Canvas que sale rapidito en 1 hora y media. Entonces es importante que también hagan ese curso porque suma para la nota final. Y ahora, yo creo que en 2 clases les voy a explicar el segundo entregable ya porque esto se va pasando rapidísimo. Eso llega el primer corte y eso vuela. El segundo entregable tiene una cosa importantísima. Hace unos días, hace unas clases, yo les expliqué cómo acceder al asistente virtual de aprendizaje. Es importante que para el segundo corte ustedes interactúen con él, o con ella, perdón. Entonces es importante que ustedes entren, está el aula virtual a mano derecha arriba, dice asistente virtual de aprendizaje. Le dan clic ahí, eso lo pueden ver también en otra clase que vimos, le dan clic ahí, le dan, buscan luego donde dice conectar con Mía, le dan clic ahí, luego otra vez conectar y les aparece la interfaz donde aparece Mía y les da la bienvenida y todo eso. Es importante que lo hagan porque para el segundo corte, para hacer el documento, se necesita evidencia de que interactuaron con Mía. Entonces, no solamente va a ser el modelo Canvas, sino evidencia, pantallazos de que ustedes interactuaron con Mía para realizar esa actividad. Eso es fundamental. Y les adelanto también como un tipcito. Yo les decía que ese asistente virtual nosotros le hicimos retroalimentación desde hace un año, estamos en ese tema. Y lo bonito, jóvenes, es que ahorita, precisamente en esta época, ese asistente se está desarrollando. Hay una nueva asistente que nosotros estamos ahorita haciéndole pruebas, estamos interactuando con ella para poner al servicio, yo creo que el semestre que viene. Es muy chévere. A mí, la verdad, jóvenes, me dejó sorprendido la funcionalidad de esa nueva asistente virtual de aprendizaje. Obviamente hay cosas por mejorar, pero de entradita, el haber interactuado como yo he interactuado, uy, me dejó sorprendido por la forma como logré desarrollar algo al punto. Para que se haga una idea, yo les hice preguntas corchadoras, preguntas para ver cómo respondía, porque es parte de sacar retroalimentación con ese nuevo asistente virtual y al final me sacó una propuesta espectacular a partir de estar interactuando tan, pregunta, respuesta, y al final me sacó una propuesta, una vaina, o sea, es un avance grande. Esto se los explico porque es necesario que revisen el aula virtual y entren al asistente virtual que está mía y empiecen a interactuar porque es una herramienta para ustedes. Les va a ser un momento, acuérdense que es inteligencia artificial regenerativa, ayuda muchísimo, orienta bien. Obviamente hay mejoras, obviamente como todo, pero sí es bueno que interactúen y cacharreen en el aula virtual. Entonces, esos eran los 2 avisos como así importantes que tenía. Recuerden aula virtual, los que están viendo esto en diferido, no se les olvide y no se confíen del tema. Ahora voy a compartir pantalla, va, voy a compartir pantalla y les voy a mostrar el tema de hoy. La clase pasada habíamos empezado con planificación del negocio. Ahorita vamos a continuar. ¿Por qué es importante? Pues es vital porque dependiendo de la forma como esté planeado, como esté estructurado, eso hace que llame la atención de inversionistas y que los clientes digan, oiga, ese emprendimiento está bien jalado, bien estructurado. Entonces, la planificación es muy importante y se materializa a través de un documento que se llama plan de negocio. Ese plan de negocio es un documento bien detallado, súper estructurado de todo el funcionamiento de esa empresa. Tiene un montón de puntos, toma tiempo desarrollarlo. Es muy valioso que se den la posibilidad a los que van a seguir con emprendimientos de empezar a montar un plan de negocio. El plan de negocio tiene un montón de cosas. Tiene desde objetivos, misión, organización, análisis de mercado, tiene la parte financiera, tiene la parte logística, tiene un montón de cosas que hacen que cuando uno lo está desarrollando, obviamente se empapa
maneja mucha información que le va a ayudar a minimizar los riesgos para tomar decisiones. Recuerden que el riesgo no desaparece, se minimiza y uno toma decisiones con base en eso. Entonces, es una buena forma de, digamos que es una herramienta valiosa, sobre todo jóvenes, cuando uno tiene que tomar decisiones con su emprendimiento, con su empresa. Entonces, ese plan de negocio es súper importante. ¿Qué tiene que tener ese plan de negocio? O sea, ojo que hay más puntos, yo les presento estos, pero hay más. O sea, que no se me confíen que solamente están estos. Estos son como los, digamos que los claves, pero hay otros también importantes. El plan de negocio tiene varias partes. Uno, un resumen ejecutivo, es decir, un resumen corto, concreto y conciso de su idea de negocio. Cuando ustedes están en el proceso de buscar inversores, los inversores no van a leer todo el documento de plan de negocio que es largotote y bien detallado, sino que toman el resumen ejecutivo y se fijan en lo que hay ahí. Y con base en eso toman las decisiones. Entonces el resumen ejecutivo tiene que ser muy atractivo, tiene que ser conciso, tiene que destacar lo más importante de esa empresa. Sí o sí hay que hacerlo. Otro punto que es importante es describir la empresa. Oye, ¿cómo está la empresa? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los objetivos? Mostrar cómo es la empresa, es decir, qué es lo que hace que sea importante y que un inversor diga, oye, esa empresa está, esa descripción está interesante, yo quiero saber más. Entonces, en el momento en que uno describe la empresa, uno tiene que tomarse su tiempo para hacerlo. Les cuento, yo hice este proceso, haciendo este documento yo me demoré un año entre correcciones, empezar a corregir, corrección, así, recopilar información. Y en este punto en descripción de la empresa fue chévere, también fue demorado, porque yo les decía que los emprendedores tienen que aprender de todo, porque uno no se la sabe todo, uno tiene que aprender. Y a mí me tocó aprender sobre tipos de empresa, cuál era la empresa que a mí más me servía. Entonces, porque en la descripción uno tiene que escribir, mi tipo de empresa es tal, SaaS o bueno, la que sea. Pero fue un proceso chévere y en el plan de negocio esa descripción tiene que estar bien desarrollada. ¿Por qué? Porque es también la forma en la que ustedes están mostrando esa idea de negocio. Otro punto recontra mega importante es el análisis de mercado. Creo que yo les había hablado en la clase pasada un poco sobre lo importante que es saber mostrar, perdón, lo importante que es conocer uno para dónde es que va. Porque en el análisis de mercado uno va y conoce quién es la competencia, eh, cómo son los clientes allá, cuáles son las necesidades de los clientes. Uno se empapa de todo eso y con base en eso uno puede decir, oye, mi producto o servicio con base en los que están allá está así, así y así. Es como un baño de realidad frente a lo que yo creo que tengo. Entonces ahí es donde uno se da cuenta, oye, el precio de este es ese, oye, los productos que él usa son esos, es que el servicio al cliente de él es así. Y eso a uno lo ayuda para mejorar en el tema de su propuesta. Y se me va a descargar esto un momentico, voy a cargarlo, perdón un minutico, ya. Entonces es importantísimo el análisis de mercado para conocer, venga, yo a dónde voy a llegar y cómo está mi competencia, o sea, ellos qué están haciendo, porque acuérdense que hay gente que hace cosas parecidas a lo que uno hace. Entonces es importantísimo saber uno cómo se puede diferenciar. El siguiente punto es la organización y la gestión. Entonces, en la organización es importantísimo describir cómo es la estructura del emprendimiento de la empresa. En este punto les doy un ejemplo. Normalmente empieza con una o con dos personas, normalmente. Pero eso, si empieza a ir bien, empieza a expandirse, empieza a ser más grande, implica que hay más personas a cargo. Entonces es importante tener clara la organización y en el plan de negocio es importantísimo describir bien cómo es que está organizada la empresa. Un ejemplo que les pongo es que la estudiante de los chocolates artesanales, acuérdense que yo les hablé, creo que en una clase les hablé de ella,
Ella empezó, ella solita, luego con un familiar que creo que era el papá. Producía en la misma casa, imagínense. Así empezó, un emprendimiento chiquito. Un día me dice, profe, es que necesito hacer algo. Yo, pero ¿qué pasó? Es que tengo tantos pedidos que ya no doy abasto con el día en el que ella producía. Ella producía un día a la semana. Un día a la semana se dedicaba a hacer todo, a montar, a dejar todos los chocolates listos, dejar todo listo para al día siguiente empezar a vender o a repartir mejor. Y me dijo, no, profe, ya no puedo así. Me toca cambiar. Y dentro del cambiar, imagínense lo que le tocó hacer. Me dijo, mire, lo primero que tengo que pensar es ampliar o conseguirme un nuevo lugar para producir, porque ya no me da el espacio en el que está en la casa. Entonces le tocó buscar un espacio para ahí hacer, para ahí montar el sitio de producción de los chocolates. Pero además de eso, me dijo, profe, es que necesitamos más gente que ayude en la cadena de producción. Entonces le tocó contratar gente para para producir los chocolates. Entonces, les cuento eso porque evidentemente la organización va ampliándose, pero es importantísimo tener buena gestión, eso lo vamos a ver ahorita. Usted puede tener muchas personas, pero si no están bien organizadas, no sirve. Entonces, ¿cómo saberlas colocar en puntos clave estratégicos para que ese negocio funcione? Entonces, ella hizo eso y finalmente la organización fue creciendo con nuevo espacio para producir, con nuevos trabajadores, con nuevas funciones. Y esa gestión buena es lo que hace que un inversor diga, oye, mire cómo está manejando ese emprendimiento, cómo lo hace bien. Entonces, por eso es importante en el plan de negocio describir bien cómo es la organización. Y el otro punto súper importante, que creo que es uno de los que más revisan los inversores por obvias razones, son las proyecciones financieras. En esas proyecciones, uno mira, uno plantea, uno muestra las expectativas económicas y lo que se quiere para futuro con ese emprendimiento. Les voy a poner mi ejemplo. Cuando yo llegué al punto de las proyecciones financieras con mi plan de negocio, a mí mi mentor me dijo, Leonardo, la idea está buena, pero para proyecciones financieras necesitamos que usted haga proyecciones no a un mes, ni a 3, ni a 6 meses. Necesitamos que haga proyecciones a 3 años y que nos muestre cuál es el punto donde ya va a empezar a generar utilidades. Entonces fue un trabajo duro porque yo no sabía ni mu de eso, pero ni mu. Como les dije, uno tiene que aprender un montón de cosas. Y fue aprender sobre obvio, temas contables y financieros, empezar a mirar mi producto, cómo lo voy desarrollando y cómo va a ser el tema de ventas, mi proyección de ventas desde que empiece cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, revisar luego a un año, luego al año y medio, luego a los 2 años y finalmente a los 3 años. Y mirar si se cumplen las metas de proyecciones que se tienen. Entonces, esas proyecciones son importantes porque ayudan a ver cómo, digamos que a proyectar cómo será la salud financiera de ese emprendimiento o de esa empresa. Entonces, estos son los 5 puntos, aunque hay más, que están incluidos dentro del documento que se llama plan de negocio, que es como la linterna cuando uno está en un lugar oscuro. Es digamos que es la herramienta que le ayuda a uno a tomar mejores decisiones cuando uno está en temas de emprendimiento y sobre todo le ayuda cuando hay dificultades. Porque gracias a la investigación que uno hace, uno puede tomar decisiones basado en ese documento. Por eso les decía que el documento tiene que ser muy bueno, tiene que ser detallado, tiene que ser fiable la información que está ahí. Uno no puede poner información por poner porque el que va a generar problemas es uno si uno no pone información que sea fiable. Cuando yo estaba haciendo el ejercicio, a mí me corregían, me tocaba otra vez empezar, corregir, hasta que finalmente ya uno se dando cuenta que la información es sí mucho más confiable. Entonces, eso es importantísimo en un plan de negocio, la forma como uno haga o como presente esas proyecciones financieras, porque va a mostrar cómo va a ser o cómo puede llegar a ser la salud financiera de esa empresa o el emprendimiento.
Uy, este punto es súper importante. Por eso tiene su apartado especial. El análisis de mercado, jóvenes. El análisis de mercado es, creo que lo que más ayuda para saber uno dónde está parado. Porque uno a veces está por allá volando y el análisis de mercado uno lo aterriza. Lo aterriza, eso no hay de otra, porque es conocer dónde dónde uno va a estar jugando. Porque si uno llega así nomás, uno no sabe y se puede dar un golpe bravo. Entonces, en análisis de mercado hay que hacer un montón de cosas, es bacano, es demandante, pero es muy chévere. Uno tiene que mirar a quién le va a vender su producto, quiénes son sus clientes, su mercado objetivo. Uno tiene que mirar cuáles son los potenciales, es decir, oye, quiénes son los que yo considero que son unos clientes que puedo llegar a tener, pero que todavía no tengo, esos clientes que son allá potenciales, uno tiene que empezar a identificarlos. Uno tiene que mirar cómo está la competencia, cómo está el mercado, cómo están los precios, quién produce o hace algo parecido a lo que yo hago, quiénes son mi competencia. Tienen que ver cómo está el mercado, qué tan grande es, eh, cómo se mueven los consumidores en ese mercado, ellos qué eligen. Eligen el producto que yo tengo más o eligen más el que tiene tal o tal sabor. Ese análisis de mercado toma tiempo hacerlo. Hay empresas dedicadas a hacer análisis de mercado, vale mucha plata y con base en esos análisis se toman decisiones de si uno entra a un mercado o no. Por ejemplo, cuando yo estaba en la U, yo me acuerdo que un profe me dijo, mire, Leo, en este momento, eso ya fue hace años, estoy haciendo un análisis de mercado para una empresa chilena que quiere llegar al mercado colombiano, imagínense. Y estaba en el tema de hacer ese análisis de mercado y me decía, no, yo llevo tiempo porque estoy investigando, y el resultado de eso, que es un informe con toda de la ley, un informe técnico, establece si es viable o no que esa empresa pueda establecerse en ese mercado. Entonces, es apasionante, es interesante, pero hay que tener cuidado porque la información debe ser fiable, o sea, debe ser verídica, verdadera, porque con base en eso se toman decisiones, imagínense. Entonces, por eso es importante. Esto es lo que se hace en investigación de mercado. Son estos, digamos que en términos generales son esos puntos. Lo primero que uno hace es recopilar información, toda la que pueda del mercado al que va a llegar, toda, de todo tipo, competidores, consumidores, gustos, comportamientos, tamaño del mercado, eh, sueldos, de todo, uno toma toda la información posible. Luego viene la etapa de clasificación. Oiga, pero esto me sirve por ejemplo, para sueldos. Esto me sirve para tal cosa, esto para tal otra. Uno clasifica la información. Esto para precios, esto para servicio al cliente. Uno va clasificando. Luego de clasificar, viene tal vez la parte más interesante de todo el análisis de mercado y es la interpretación o el análisis. Ahí es donde uno se da cuenta cómo está su producto o servicio. Entonces uno dice, Pepito Pérez vende a 20 pesos, Felipe vende a 40 pesos, María vende a 30 pesos. Mi precio el precio de mi producto o servicio es de 35 pesos. Entonces, sirve para que uno mire cómo está con relación al mercado. Y con base en eso se toman decisiones. Por eso la investigación de mercado es clave y repito, la información que se saque y que se interprete debe ser totalmente verídica, debe ser 100% fiable, porque si no, imagínense la decisión que se puede tomar si uno no está tomando decisión con base en información verídica. Entonces, se puede armar un boroló. Entonces, estos pasitos, recopilar, clasificar, analizar y tomar la decisión son claves cuando uno está en este tema de emprendimiento o en este tema de montar empresa. Les cuento un caso para que lo entiendan mejor. Un estudiante que también de la universidad que desarrolló un licor de mora, imagínense. Muy pilo ese chino, muy, muy pilo. Estaba en Santander. Él inició todo este proceso, lo hizo así tal cual, pero le puso nivel mayor de dificultad porque estaba en Santander, pero me dijo, profe, es que
yo quiero buscar un nuevo mercado. Y yo le dije, no, pues hay que empezar a averiguar, eso no llega así solo, hay que empezar a averiguar. E hizo ese proceso que ustedes están viendo ahí. Decidió Cundinamarca, pero no solo Cundinamarca, sino que lo centró mucho más en Bogotá. Pues porque en Bogotá hay mucho más, hay muchas más cosas y los clientes que él buscaba, los potenciales, estaban más en Bogotá. Entonces hizo todo el proceso y finalmente tomó la decisión. Incluso le costó, no le costó, le tocó acomodarse o mejorar el tema de el sabor de ese licor, porque el licor era muy dulce y al sector o al segmento que él quería entrar no chocaba. Entonces le tocó empezar a hacer prueba de error hasta mejorar, por ejemplo, el sabor de ese licor para entrar a competir con sus competidores directos, porque empezó a identificar, oiga, esta empresa hace algo parecido a lo que yo hago, por lo tanto es un competidor mío. Esa allá también, esa allá. Eso le sirvió para llenarse de información, analizarla y tomar la decisión de listo, voy a entrar al mercado de Bogotá, la capital, con riesgos y todo, pero se dio la pela, se dio la posibilidad. Entonces, por eso les digo que cuando uno hace este tipo de ejercicios, es muy chévere porque a uno lo aterriza. Uno queda aterrizado, es decir, oiga, ¿cómo está mi producto o servicio frente a lo que hay en el mercado? Yo, ¿cómo estoy frente a los demás? Y cuando uno hace eso, uno dice, venga, ¿cómo me puedo diferenciar? Porque si allá lo venden a 40, allá a 20, yo lo tengo a 35, sí, el precio está bien, pero ¿cómo hago yo para diferenciarme de todos los demás? Hay varias estrategias, hay servicio al cliente y otras, pero es importantísimo y como les dije, es un baño de realidad cuando uno está desarrollando emprendimientos y además es súper útil, la verdad. Cuando uno hace este ejercicio, se empapa más del negocio en el que uno está metido. Entonces, por eso uno se da cuenta. Les voy a poner un ejemplo acá también personal. Fue muy chévere este proceso. Estamos en un emprendimiento de brownies artesanales, que es diferente a los otros, porque eso también lo aprendimos haciéndolo. En el caso de los brownies artesanales, salimos, queríamos saber el precio de venta, porque no lo sabíamos bien, teníamos nuestro costo de producción, pero no sabíamos el tipo de precios y otras cosas. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Investigación de mercado. Recopilamos información. Oiga, ¿quiénes hacen brownies artesanales? Eso fue lo primero. Oiga, ¿quiénes los hacen? Listamos. Luego, toca ir allá a mirar y nos tocó visitas para comprar esos brownies. Y fue bonito porque hicimos hasta tablitas y todo, todos juiciosos. Compramos brownies de todos los lugares que eran, según nuestro estudio, nuestros competidores. Brownies artesanales, acuérdense, uno tiene que enfocarse en su negocio, en su emprendimiento. Y empezamos a hacerle, clasificamos la información y luego la analizamos. Entonces, nos tocó mirar, oye, el precio de venta, mire cómo atendieron el servicio al cliente, mire los materiales. Por ejemplo, en el tema de materia prima, cuando uno está metido por ejemplo, en esos temas, uno se da cuenta que brownie, aunque eso, por eso les digo que cada uno lo define según su tema, pero en el caso del brownie, uno se da cuenta si la materia prima del brownie es hecha con margarina de buena calidad o la que es súper industrial. Uno se da cuenta. Y cuando uno hace la prueba de color, de sabor y de olor, pues uno se da cuenta de eso. Uno dice, y además el brownie no queda como debería quedar un browniecito, más bien apachurrado y con una capa brillante encima. Entonces, todo eso lo aprendimos en ese proceso. Entonces fue mirar mira, lo hacen con estos materiales, lo presentan así, oye, lo venden con plástico, lo venden de tal forma, eso le sube el precio. Los tamaños, porque algo chistoso, cuando nosotros hicimos, estábamos haciendo las bandejas, decíamos, ¿y cómo vamos a cortar? ¿Cómo va a ser el tamaño? Porque hay tamaños, pero nosotros tenemos que saber con qué tamaño vamos a salir al mercado. Hasta eso, imagínense. Entonces fue muy bonito el ejercicio de ver, venga, nuestra porción de brownie
debe ser de tal tamaño, dependiendo de los tamaños de los demás, el ancho, el valor y el costo de producción. Entonces, es apasionante como se dan cuenta, pero eso que les cuento del tema del brownie, pues aplica para todos los demás productos. Cada uno se tiene que meter en su producto, en su idea de negocio e irla desarrollando. Y uno la va desarrollando a medida que está en la práctica. Por eso les decía que uno, cuando es emprendimiento, termina aprendiendo de todo. Nosotros, imagínense, aprendiendo de las margarinas que se utilizan, de los precios, de cómo hacer el procedimiento como tal, cómo mejorarlo. Aprendimos un montón de cosas y a cada uno cuando está en un emprendimiento, pues uno hace eso. Entonces es muy bacano, el ejercicio es muy chévere y hay que saberlo hacer. El siguiente punto, obviamente esto lo hicimos, que es lo que les estoy contando, el análisis de la competencia. Aquí nosotros, ¿qué hicimos? Ahí en el slide dice, una de las metodologías es el FODA, el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la competencia, pero eso ayuda también a ver uno cómo está. Entonces, para nosotros fue muy chévere, por ejemplo, hacer el análisis de la competencia, en el caso nuestro, de ver, oiga, eso, había unos brownies que sabían delicioso, pero eran chiquiticos y costosos. Bueno, chiquiticos con base en el tamaño que es como el promedio, porque hasta eso aprendimos, que hay como un tamaño promedio de brownie artesanal, ojo, porque el brownie industrial es diferente. Nosotros no estábamos ahí, sino en el artesanal. Entonces empezamos a ver eso que dicen ahí, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cada uno de nuestros competidores y en los nuestros. Hoy nuestra fortaleza es los materiales, la materia prima, el sabor que tienen, porque eran, la debilidad nuestra era, venga, nosotros estamos haciendo uno, pero hay gente que con ese mismo valor ofrece tal cosa. Por ejemplo, las oportunidades es que nosotros veíamos que el sabor de nuestro brownie era, uy, era una maravilla comparado con nosotros decíamos, pero eso tan duro y tan feo, y el de nosotros que es fresco, entonces todo eso sirve, entonces y amenaza, nosotros veíamos como, uy, hay unos que definitivamente son muy buenos y el precio por el que, con el que están saliendo al público es, es muy llamativo porque a nosotros nos costaba, nos, nos puso a dudar sobre nuestro costo de producción, imagínense, por eso les digo que en análisis de mercado, cuando uno está mirando la competencia, es una ducha de realidad, es un baño de realidad. Uno dice, venga, a estos que nos estamos enfrentando. Entonces, en el caso nuestro, fue interesantísimo, jóvenes, hacer este ejercicio de ver uno cómo está con relación a los demás. Y obviamente eso le sirve para hacer mejoras. Es que para eso es que sirve. Cómo mejoramos, eh, cómo optimizamos recursos. Es muy interesante. Y ojo que no es para darse palo. Algunos estudiantes alguna vez me decían, no, profe, pero es que uno queda desinflado porque uno está saliendo y ve los otros ya consolidados. No, no está empezando y todos empezaron así, seguro. Entonces, pero es muy chévere ver cuando uno le mete ganas y pasión al asunto, cómo eso va desarrollándose. Es muy, muy chévere y muy, yo diría que es muy satisfactorio. Es muy, muy chévere. Y hacer todo el metido, estar metido en el proceso. Por eso les decía que uno tiene que tener pasión cuando se mete a esto al emprendimiento, porque pues va a haber días chéveres y días no tan chéveres. Y uno tiene que poder equilibrar el asunto. Dentro de todo eso que es análisis de mercado, hay un montón de metodologías que sirven sobre todo para cuando uno llega al tema del cliente. Yo les decía a ustedes antes, jóvenes, que uno antes es todo iluso y cree que los clientes son todo el mundo, mi producto es para todo el mundo y resulta que no. No tiene un público objetivo, tiene un público objetivo. Y hay metodologías que le ayudan a uno a identificar, oye, a quién es su cliente ideal. Ese cliente que uno dice, ese es el tipo de persona ideal que compra mi producto. Y en Google, cuando ustedes busquen, hay una cosa que se llama Buyer Persona, esto que les estoy mostrando acá, es una de muchas metodologías que ayudan a identificar, oye, quién es su cliente ideal. Entonces el Persona, alguien me decía en una clase, profesor, ¿dónde lo encuentro? En Google digiten Buyer Persona, les va a aparecer un formatico que tiene varios espacios que cuando uno les contesta, sobre todo le ayuda a ver cuál es ese, ese perfil
del cliente que para uno es ideal. Recuerden que el que para mí puede ser ideal, para Pepito Pérez, para el emprendimiento de Pepito Pérez puede ser totalmente diferente. Pero para eso sirve, porque cuando uno tiene claro quién es su cliente ideal, puede apuntar parte de la estrategia hacia ellos para mantenerlos y cautivarlos. Acuérdense que es súper importante tener o sea, los clientes ideales son los que también ayudan a generar, a atraer más gente a ese negocio, a ese producto, a ese emprendimiento que uno tiene. Entonces uno tiene que identificar, oye, cuál es mi cliente ideal. Entonces, ese formato tiene varias partes. Una de ellas es la caracterización. Uno, en la caracterización, la idea es poder llegar a definir cuál es la edad del cliente que compra mi producto o servicio, porque no son todos. La edad va de tanto a tanto, listo. Algunos de ustedes en sus trabajos escribieron eso. Aquí lo traigo a colación. Incluso algunos los corregí porque yo decía, oiga, ese emprendimiento, si ustedes lo miran, no solamente son los años que ustedes dicen ahí, sino puede ampliarle la edad, el rango de edad. Entonces, algunos de ustedes lo escribieron también. Pero en el caso de este Buyer Persona es identificar qué edad es la que es su cliente ideal, el género, si es hombre o mujer, el promedio de ingresos de ese cliente que va a comprar su producto o servicio. Y para eso uno debe saber en cuánto vende su producto o servicio. Y la educación. Oiga, si el tipo terminó primaria, si terminó bachillerato, si entró a la universidad, porque eso también marca tendencia a la hora de satisfacer necesidades. Y recuerden que es clave identificar las necesidades para no tener la capacidad de poder suplirlas. Entonces, este Buyer Persona ayuda a eso. El segundo punto es, bueno, segundo de varios, es que mira, oye, a ese cliente ideal, ¿qué es lo que prefiere comprar? ¿Qué es lo que le gusta comprar? ¿En qué se gasta la plata del cliente ideal? Y uno lo tiene identificado. ¿Qué canales usa para hacer esas compras? ¿O qué canales de comunicación son los que normalmente utiliza? Hay gente que utiliza muchas redes, hay gente que no, hay gente que prefiere ir a lugares físicos. O sea, es bueno identificar en mi cliente ideal qué canales utiliza o si es mixto, por ejemplo, le gusta ir al físico, pero también lo hace online. Eso es súper importante tenerlo claro. Otro punto es el tema de las necesidades de ese cliente ideal, es decir, eh, ese cliente que para mí es ideal, qué tipo de producto o servicio es el que está buscando. Y eso me sirve para saber si mi producto o servicio sí que cumple las expectativas de ese cliente que es el ideal. Si les digo que por eso uno aterriza la realidad, porque uno se da cuenta, oiga, mi cliente ideal quiere el brownie de tales y tales características y mi brownie tiene esas características o no. Si se dan cuenta, y no lo deja pensando. Entonces es súper importante por lo menos tenerlo identificado. Y el cuarto punto de varios que hay, porque son varios espacios, son los retos y oportunidades, todas las problemáticas que hay hoy. Es decir, por ejemplo, qué problemas tiene mi producto en este momento que pueda afectar eso de la decisión del cliente. Entonces, por ejemplo, en el tema de los brownies, por ejemplo, que la masa no quede bien y que el brownie que no quede melcochudo, no quede bien hecho, que la masa no quede bien hecha. Es un problema y hay que buscarle la solución para adaptarse a la necesidad de los clientes. ¿Cuáles son las necesidades de los clientes? Por ejemplo, les doy un ejemplo en el caso de los brownies. El brownie que es hecho de tal forma y que sí es crujiente y que no es tan ancho, porque la gente que lo busca muy ancho ya no es el cliente mío, es otro tipo. Entonces, por eso es importantísimo, jóvenes, importantísimo el tema de tener claro quién es el cliente ideal de ese producto o servicio que cada uno de ustedes tiene. Ojo, y aquí también digo una cosa porque me acordé. Algunos de ustedes con los que me he reunido en tutorías, que agradezco que las estén utilizando, me han hablado de emprendimientos que ya están andando. Fabuloso. La idea es con estas metodologías uno va mejorando, va optimizando el desarrollo de ese emprendimiento. Lo digo por aquellos con los que me he reunido y me dicen, profe, mi emprendimiento va así. Hay gente que ya arrancó y está haciendo cosas.
La idea es que estas metodologías y otras que vamos a hablar más adelante les ayude a refinar mucho más la idea y a mejorarla en términos de costo, calidad, producción. Se van a dar cuenta cuando llegamos a esas metodologías a Design Thinking, la metodología creo que se llama Scamper, si mi memoria no me falla ahorita, que las vamos a trabajar acá y ustedes se van a dar cuenta cómo aplicarlas les ayuda a mejorar esa idea que ya está funcionando porque, ojo, también aplica para los que ya están en funcionamiento y tengo el caso de un estudiante que tiene su emprendimiento en marcha y en estas clases está aterrizando el tema para mejorar lo que ya tiene porque ya está empezando a consolidarse, eso es lo más bonito. Entonces, la invitación es a que aprovechen esto. Los que quieran entren al asistente virtual de aprendizaje, eso también les va a dar luces para seguir aterrizando o para mejorar ese emprendimiento que ya está funcionando. Porque como les dije y repito, hay gente que ya está con el emprendimiento en funcionamiento y sacando, haciéndole mejoras, imagínense lo más bonito, mejoras a partir de, sí, de la prueba y el error para sacar un mejor producto que ya está en el mercado. Entonces, mi invitación es que a que aprovechen. Por eso estas clases quedan grabadas y las pueden revisar las clases anteriores para que se den cuenta cómo tenemos un hilo conductor que les sirve para seguir aterrizando su emprendimiento o para mejorar el emprendimiento que ya tienen, que ya está en marcha, porque para eso también sirve esta clase. Apóyense también con el asistente virtual de aprendizaje que está en la parte alta, arriba a la derecha, en el aula virtual. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud? Voy a dejar de compartir pantalla. Ah, finalmente llegó solamente Sergio. Bueno, Sergio, le tocó clase personalizada. Yo me emocioné tanto que la verdad no me di cuenta quién estaba, sino que empecé a hablar de como de la experiencia también del emprendimiento, y en este caso el análisis de mercado, que es supremamente importante. Sergio, ¿alguna pregunta o todo claro? Listo, entonces, recomendaciones para la próxima clase. Vamos a seguir con este tema. Terminamos análisis de mercado y vamos a seguir con, digamos que una introducción a la contabilidad, a los temas financieros, porque es necesario que todo emprendedor lo sepa, cómo sacar los estados financieros que le van a ayudar a tomar decisiones. Recuerden que es importantísimo anotar todas las transacciones financieras. Digamos que esa es una buena práctica. Cuando uno está en temas de emprendimiento, anotar todo lo que entra y lo que sale, eso hay que anotarlo, tiene que quedar registro. Eso lo vamos a ver la próxima clase. No olviden también revisar su aula virtual, revisar el entregable, revisar la retroalimentación que se hizo al entregable, empezar a cacharrear más con el asistente virtual de aprendizaje, porque eso les va a ayudar a desarrollar el segundo entregable que va para dentro de, creo que es dentro de un mes o dentro de 3 semanas. Bueno, igual yo organizaré las clases de tal forma que les pueda explicar punto por punto cómo desarrollar ese segundo entregable, ¿vale? De mi parte les agradezco mucho. Esta clase queda grabada y ya mañana la van a poder ver en el aula virtual, ¿vale? Muchísimas gracias y que tengan una muy bonita noche. Descansen.